Saludos amigos, bienvenidos al resumen semanal de Cubavisión Internacional, noticiero que realiza un recorrido por la agenda informativa cubana. En esta emisión comentaremos sobre las propuestas de medidas económicas y sociales debatidas por el partido y el Parlamento cubano para impulsar el desarrollo del país. Informaremos sobre la colaboración rusa-cubana en el área biofarmacéutica y también exploraremos juntos detalles de la relación científica entre Cuba y Estados Unidos más allá de las barreras políticas. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Encabezado por el primer secretario de la máxima organización política del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó en La Habana el pleno extraordinario del Comité Central del partido. En ese encuentro partidista, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la revolución, fue consultado y expresó su respaldo a las propuestas de transformaciones económicas y sociales presentadas para superar la actual situación del país. Este pleno extraordinario sesiona en días decisivos para Cuba, expresó el primer secretario del partido al clausurar la reunión. Los revolucionarios, orgullosos del legado del comandante en jefe, enfrentaremos hoy desafíos de una enorme magnitud que exigen unidad, firmeza ideológica, coraje, audacia y resistencia creativa. Para ello, dijo, contamos con la guía de nuestro líder histórico, el general de ejército Raúl Castro Ruz. El contexto, aseveró el presidente cubano, es extraordinariamente complejo y desafiante por la incesante agresividad del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, agravado aún más con las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo, que respaldan el genocida cerco energético e internacionalizan con sanciones secundarias el bloqueo, la persecución financiera, energética y de inversiones a extremos de máxima presión. El genocidio silencioso que se ha emprendido contra Cuba provoca daños inconmensurables y terribles limitaciones en la vida cotidiana de nosotros como pueblo. Mientras sus ejecutores mienten descaradamente al mundo, negando el cerco energético y afirmando que prohibimos la entrada de donaciones millonarias que anuncian mucho y de las que apenas han entregado algo de lo prometido. Cuba resiste heroica y creativamente, pero sufre hace demasiado tiempo un castigo bárbaro, inmerecido, insoportable, al que ahora se añade la amenaza de agresión militar como nueva arma contra la resistencia colectiva. La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios, afirmó el mandatario. Se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversión, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada. Para ello, se ha trabajado intensamente. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebró el pasado jueves una sesión extraordinaria que quedará grabada en la memoria histórica de la nación caribeña. Con la presencia virtual del general de ejército Raúl Castro y liderados por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados respaldaron las 176 propuestas de transformaciones económicas y sociales concebidas como la respuesta soberana de la isla para enfrentar el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar. Y vamos a transformar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como nos enseñó Fidel, como nos orientó Raúl. La mayor de las Antillas ha llegado a un momento de madurez y reflexión, dijo al intervenir ante el plenario el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien enfatizó que estas transformaciones no son una reacción improvisada ante las presiones externas. Se trata, aseveró, del resultado de un largo proceso de perfeccionamiento del socialismo que inició desde el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Veamos cómo lo dijo en el plenario. Lo que hacemos es saldar una deuda con nuestras propias decisiones anteriores pendientes de ejecutarse y algunas nuevas que, como hemos visto, para nada contradicen la letra y el espíritu de la Constitución.
El mandatario recordó que la revolución nunca ha tenido un camino fácil, pero defendió con honestidad que incluso en un escenario más favorable, Cuba necesitaba transitar hacia estos cambios para hacer sostenible su inmensa obra de justicia social. Se implementarán acciones para evitar que se acrecienten las desigualdades con la aplicación de políticas sociales que favorezcan la equidad y apoyen a los que presentan situaciones de vulnerabilidad con una distribución justa de los tributos para desarrollar programas sociales. La alimentación del pueblo cubano será tratada como un asunto de seguridad nacional y tendremos que acabar con las tierras ociosas en Cuba. El jefe de Estado señaló que la máxima prioridad en este contexto de emergencia es producir y generar riqueza, pues la justicia social no se sostiene solo con principios, sino con recursos que garanticen servicios de calidad y bienestar para el pueblo. En ese sentido, convocó a la nación a salir a trabajar y a crear. La única manera de superar las dificultades, dijo, es con el sudor y la inteligencia de los cubanos, preservando y ampliando los logros alcanzados por la revolución. Todo ciudadano cubano residente en Cuba o en el exterior que esté interesado en invertir, donar, aportar tecnología, abrir un mercado, levantar un proyecto en el país, contará con un marco claro, estable y respetuoso, al igual que los inversionistas extranjeros. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz detalló el alcance de las propuestas que abarcan 23 ejes fundamentales de la vida económica y social, desde la planificación centralizada y la autonomía municipal hasta la modernización del sistema bancario y la transformación digital. Marrero subrayó que el proceso de implementación ya está en marcha y que tras un enriquecedor intercambio en el Comité Central, las propuestas serán ampliadas con nuevas ideas surgidas en el debate parlamentario y se consolidarán en un documento único que guiará los próximos pasos. La crisis que nos imponen desde Washington busca que renunciemos a la patria, a nuestro modelo social y económico. Pero con esa misma firmeza hay que decir también la otra mitad de la verdad. No todo es bloqueo. Hay trabas que no nos puso ningún enemigo, las pusimos nosotros mismos. Estamos construyendo el socialismo que podemos y necesitamos, no el que se sueña en abstracto, sino el que sea sostenible para nuestro pueblo. Como dijo Lenin, los hechos son tercos. Durante décadas, Cuba alcanzó conquistas sociales enormes que nadie nos va a poder quitar. Pero también debemos reconocer que no habrá justicia social verdadera sobre una economía que no produce. Para repartir riqueza, primero hay que crearla. Quiero hablar sobre las transformaciones en el sector agrícola, que pienso, soy del criterio, que resuelven gran parte o la mayoría de los problemas que nos afectan hoy para estimular la producción para estimular a los productores e incrementar la producción, como es el tema de la comercialización, que ha sido un tema crítico durante muchos años. Me preocupa, por supuesto, como a toda Cuba, los niveles de corrupción y tráfico de influencia que pueden crecer con estas medidas. No le podemos tener miedo a esa medida. Tenemos que potenciar y proteger los sistemas que prevén la corrupción, evitan el tráfico de influencia y los castigos. La sesión extraordinaria del Poder Popular culminó con el llamado a la unidad y el compromiso de trabajar intensamente para que los resultados de estas transformaciones se aprecien en la mayor brevedad posible y con la certeza de que el camino es complejo pero necesario. Los diputados y la dirección del país ratificaron su confianza en que una vez más el pueblo cubano trabajará por un futuro próspero y sostenible sin renunciar jamás a los principios del socialismo. Ha sido un reporte de un equipo de Cuba Visión Internacional para esta misión informativa. Cuba cuantificó en números y hechos el genocidio del bloqueo estadounidense. Medios nacionales indicaron que las medidas y sanciones provocan daños multimillonarios a la economía cubana y se convierten en el principal obstáculo para su desarrollo. El 80% de los cubanos residentes en el país han vivido toda su existencia bajo los efectos genocidas del bloqueo. Los 1.400 megawatts de generación eléctrica distribuida en el país no pueden ser utilizados porque Cuba no puede comprar el diésel. 1.800 niños no tuvieron derecho a la vida por la duplicación de la tasa de mortalidad infantil. Más de 100.000 cubanos están en listas de espera para recibir cirugías selectivas o reconstructivas. Más de 100.000 niños cubanos no están recibiendo diariamente el litro de leche, subsidiado por el Estado. Además, 170 contenedores de productos esenciales llegados a nuestro país, equivalentes a $6,3 millones,
no han podido ser distribuidos a sus destinatarios por la escasez de combustible. La lista es casi interminable y abarca con sus afectaciones a casi todos los sectores de la sociedad, la economía, el comercio y las finanzas del país. El académico cubano Fidel Castro Smirnov exhortó en Brasil a construir un mundo multipolar basado en la justicia social, la solidaridad y el desarrollo humano. Al intervenir en la cumbre regional de la Asamblea de los Pueblos del Mundo en América Latina, en la ciudad de Bahía, expuso que la emergencia de nuevos centros de poder no garantizará por sí misma un orden más justo, sino va acompañada de una transformación profunda de los valores que rigen las relaciones internacionales. Por otra parte, el científico cuestionó las acciones de Estados Unidos y otras potencias occidentales frente a los cambios geopolíticos en curso. El proyecto internacional Nutrivida del Programa Mundial de Alimentos fortalece la nutrición de embarazadas, madres lactantes y niños en la provincia cubana de Holguín con el respaldo financiero del gobierno de Canadá. El coordinador general del proyecto en la provincia, Alberto Reyes, explicó que se entregarán recursos como paneles solares, refrigeradores y diversos utensilios de cocina. Dichas acciones mejorarán las condiciones higiénico-sanitarias y de elaboración de alimentos en beneficio de pacientes, alumnos y trabajadores de escuelas especiales y hogares maternos. Con más de 6 décadas de trabajo en la nación caribeña, el Programa Mundial de Alimentos impulsa la seguridad alimentaria mediante la resiliencia agroecológica y el robustecimiento de las redes de protección comunitaria. La campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral bivalente en su edición 65 inició en Cuba, lo cual representa uno de los logros de la salud pública, pues garantiza que todos los niños estén libres de esa enfermedad. La doctora Daniuska Hernández Griñán, jefa del Programa Nacional de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud Pública, explicó que se vacunará con 2 dosis en las 2 etapas a los niños que tengan más de un mes de nacidos y no hayan cumplido los 3 años. Dicho proceso coincide con la 24ª Semana de Vacunación de las Américas y la 15ª Semana Mundial de Inmunización, que se realizan bajo el lema «Tu decisión marca la diferencia». La poliomielitis, enfermedad grave y potencialmente incapacitante, fue eliminada en Cuba en 1962 luego de una campaña de 4 meses. El grupo empresarial Biocuba Pharma amplía la colaboración científica y tecnológica con la Federación de Rusia. Ambas partes identifican oportunidades para hacer frente a desafíos sanitarios del presente y del futuro. La periodista Gisela García Rivero indagó en los proyectos de grandes perspectivas para las 2 naciones. Proyectos de investigación conjunta para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas realizan científicos cubanos y de la Federación de Rusia en una alianza cada vez más estrecha y permanente a partir del interés de ambas naciones de compartir avances y resultados en la esfera biotecnológica. Tenemos 5 empresas tipo startups que son localizadas en la plataforma tecnológica de Skolkovo, la más grande de la Federación Rusa, que son proyectos que se están incubando. E incubando significa que están en pleno proceso de desarrollo. Son empresas que tienen proyectos en la esfera de las enfermedades neurodegenerativas, en la esfera de las enfermedades oncológicas. La ciencia cubana goza de reconocimiento internacional en la creación de productos innovadores que dan respuesta a necesidades de salud de la población del mundo. En estos momentos en la Federación Rusa tenemos registrados 3 medicamentos. Uno de ellos es el medicamento por antonomasia representativo de la innovación en la esfera biotecnológica cubana, que es el Everprost-P. Este producto se registró en la Federación Rusa. Este producto fue incluido ya en la lista de medicamentos esenciales y vitales de la Federación Rusa. Pero también tenemos productos como el Evermin, esta crema que tiene como principio activo, su ingrediente farmacéutico activo es el factor de crecimiento, y es una crema que se usa esencialmente para las úlceras, incluyendo las úlceras provocadas por quemaduras. Proyectos como Simavax o nuestra legendaria inmunoterapia para el tratamiento en este caso, una enfermedad oncológica de las más frecuentes, que son el cáncer de pulmón. Tenemos productos como el propio Jusvinza, tenemos Versavax, un proyecto precioso también en la esfera de las inmunoterapias para el control de las enfermedades oncológicas, que
En Cuba está en fase 2 de desarrollo clínico y en proceso de inicio de un fase 2-3 de desarrollo clínico para obtener su registro en Cuba, que también va a empezar su fase de desarrollo clínico en la Federación Rusa. Muchos de estos proyectos transitan ya por cada una de las fases del proceso de transferencia de tecnologías a la nación rusa. Acabamos de crear y establecer una empresa mixta, que es la primera empresa mixta ruso-cubano en el campo de la industria biofarmacéutica. Esta es una empresa que está destinada a jugar un papel crucial en convertir nuestros productos, primero nuestros proyectos en productos y nuestros productos en un éxito comercial. Y cuando decimos éxito comercial, lo enfocamos esencialmente a beneficiar a los pacientes rusos de las diferentes enfermedades que nuestras terapias tratan. Cuba y Rusia amplían la colaboración biofarmacéutica, intercambio científico que aprovecha el potencial de ambas partes con beneficios compartidos. Gisela García Rivero, Cubavisión Internacional. Cuba definió el cuarteto de equipos que participarán en las semifinales de la Liga Élite del Béisbol Nacional. Con los detalles, el colega Miguel Ángel Cruz. Muchísimas gracias, Nora. El saludo para ti, también para los que están con nosotros. Ya comienza nuestro tiempo deportivo. Con la clasificación de los Huracanes de Mayabeque se definió el cuarteto de equipos con acceso a las semifinales de la Liga Élite del Béisbol Cubano. El cuadro se cerró con la combinación de una victoria mayabequense y derrota de Artemisa. Así llegaron a los 18 triunfos con 20 derrotas, suficientes para asegurar el boleto. Los discípulos de Osmel Cordero, en su cuartel general del Nelson Fernández, derrotaron 12-4 a los Cocodrilos de Matanzas. El equipo más estable de todo el campeonato son los Leones de Industriales, quienes junto a Leñadores de las Tunas y los Cachorros de Holguín completan el cuadro para la postemporada, a la espera de la ubicación final para los cruces previstos a comenzar este domingo 21 de junio. Si hablamos de individualidades, Fer Cejas es uno de los lanzadores que mejor rendimiento presenta en la actual campaña. El derecho capitalino quiere vestir de nuevo la camisa del Cuba al permitir solamente 11 carreras limpias en 41 1/3 de labor. Además de comandar el promedio de ganados y perdidos con 3 triunfos sin la sombra del revés. Este lanzador debe abrir seguro el primer partido de la postemporada por los azules. Holguín, otro de los invitados a la fiesta, cuenta con el toletero Yaciel González, líder en cuadrangulares, ya va por 19, récord para ligas élite, pero además manda en el slugging con 786 y las carreras impulsadas con 43. Motivos de peso para quedarse con el MVP de este torneo. Por Mayabeque, tanto Jason Martínez, máximo acumulador de carreras anotadas con 41 y dobles con 19, como Frederick Cepeda, líder en bases por bolas con 37 en el certamen, serán los llamados a liderar la ofensiva de su equipo en esta etapa decisiva. Por último, las Tunas no tienen jugadores de trascendencia dentro de los primeros por departamentos, pero a su favor cuenta con el arma de siempre, su bateo. Lo hacen para 420 en colectivo, primero en la competencia, y esta es un arma a tomar en cuenta siempre por sus rivales. Otro escenario de tensión vivirá el béisbol cubano, donde justo a mitad del año sabremos quién se quedará con el título en el principal torneo selectivo de béisbol en Cuba. Punto final a nuestro momento deportivo. Ahora ustedes continúen con Nora Becerril. El triunfo de la Revolución en 1959 dio un impulso importante al desarrollo de la ciencia cubana. Pero se mantuvieron los vínculos entre investigadores de Cuba y Estados Unidos tras la imposición del bloqueo a la isla en 1962. Sobre este particular trata el segundo capítulo de la entrevista seriada Dos Orillas, una ciencia compartida, que nos propuso el periodista Carlos Manuel Gallardo. El resto de los capítulos usted puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades
a la inteligencia. Hay que decir que es gracias a la revolución, y eso es ampliamente conocido, que surge un universo de investigación en Cuba y un colectivo más fuerte de investigación en Cuba, pero aquellos enlaces de los cubanos con sus colegas no se interrumpen hasta ya avanzada los primeros años de la revolución, en que el gobierno estadounidense, con la imposición del bloqueo, y ahí sí hay un hiato, aunque yo diría que es impresionante que en medio de tantas dificultades y tanta política agresiva de parte del imperialismo norteamericano, esos contactos fueron retomados y esos contactos se reiniciaron tan tempranamente como a mediados de los años 70. Y a mediados de los años 70 se produjeron visitas por diversas razones entre nuestras academias y de la academia con la institución smithsoniana. Y eso llevó a que se firmara el primer memorándum de entendimiento entre ambos países en enero de 1980. Ya desde esa fecha se intercambiaron los proyectos y se retomó una relación que era natural de más de un centenar de años entre científicos cubanos y científicos norteamericanos. A esa cooperación se sumaron instituciones muy importantes de ese país, como por ejemplo el Jardín Botánico de Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, ese que sale en las películas, que es tan popular, que tiene una tradición de cooperación con Cuba de más de 150 años. Y por ejemplo, en el caso de la meteorología, por la importancia de la información que es necesaria intercambiar a los efectos de la protección ante los fenómenos meteorológicos, nunca ha dejado de haber un intercambio entre ambos países, independientemente de las situaciones políticas que puedan haber existido en uno u otro momento, porque es una necesidad de ambos. Ese intercambio de los científicos es independientemente de las posiciones que adopte el gobierno de los Estados Unidos, que indiscutiblemente puede en determinados momentos favorecer o no. Tenemos el ejemplo terrible de la pandemia, en que nos negaron hasta lo más elemental para el tratamiento de los enfermos que teníamos en el país. Es así que esta relación fluye independientemente de las decisiones políticas del bloqueo. Lo que pasa es que lamentablemente no se puede aprovechar al máximo la capacidad de una relación de esta índole. Si nosotros hubiéramos tenido una mejor relación de carácter científico bilateral durante esos años, hubiéramos podido salvar miles de vidas, no solo en Cuba, también en los Estados Unidos. Y esa relación, por ejemplo, le niega al pueblo de los Estados Unidos la posibilidad de acceder a determinados medicamentos que Cuba ha logrado desarrollar, que serían imprescindibles y que se ha demostrado a través de estudios clínicos en pacientes de los Estados Unidos, que serían altamente efectivos en el tratamiento de una serie de dolencias que afectan a millones de norteamericanos. Desde el pasado día 10 y hasta el próximo 30 de junio, el convoy europeo Nuestra América inició la caravana Europa Wake Up, una acción de sensibilización y movilización de la ciudadanía europea sobre las consecuencias de la crisis a la que se ve sometida Cuba ante el bloqueo de Estados Unidos y las medidas de la administración Trump. Manifestaciones en Praga, Varsovia, Bruselas, Berlín, Turín,
París y Ámsterdam, entre otras, han demostrado el profundo respaldo de miembros de la comunidad internacional a la causa cubana. Nos despedimos con imágenes de los amigos de Cuba, desplegando solidaridad por toda Europa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. L'acharnement est terrible et politiquement et bien sûr. Cependant, Cuba, c'est un exemple. Demain. Je vous remercie et surtout on lâche rien et vive Cuba. Viva Cuba, ni un paso atrás.